Saludos, les habla Yerko Tapia de Holística y vamos a hacer una breve reseña o revisión de un mazo con características bastante especiales, ya tanto por su historia como por lo que significa. Y estoy refiriéndome al famoso Tarot de Thoth de Aleister Crowley, ¿ya? Aunque vamos a hacer algunas verificaciones sobre la historia del mazo que quizás no son tan conocidas. Este es el mazo, lo adquirimos hace poco, ¿ya? Este es uno de los mazos que podría considerarse de la escuela inglesa, es decir, que nacen, ¿cierto?, gracias a la influencia de la modificación que se hizo en el tarot por MacGregor Mathers cuando creó la Aurora Dorada. Aunque el mazo en sí mismo, este en particular, no tiene una relación con la orden hermética de la Aurora Dorada. Este mazo en particular viene con este libro de Gerd Ziegler, que es uno de los mejores libros que podemos conseguir respecto a el significado de las ilustraciones que van a encontrar en este mazo, ¿ya? El libro se llama Tarot, Espejo del Alma, y es muy específico respecto a todo el simbolismo esotérico que rodea a este mazo de cartas. Muy bien, vamos a ver. Nosotros ya lo abrimos realmente hace unos días. Ya lo adquirimos recién en noviembre. Han pasado algunas semanas, ¿cierto? Pero vamos a revisar de todas maneras este mazo, porque vale la pena ver la historia, ¿cierto?, que rodea, y también las cartas, las ilustraciones. Vamos a sacar todo. A ver qué tal. Muy bien, aquí están. Tenemos acá la parte de atrás, ¿cierto? Que esta es la rosa y la cruz. Y tenemos también la estrella de rubí que se usaba en el telema que fue planteado por Aleister Crowley. Ahora, el personaje, ¿cierto? Aleister Crowley es un personaje no solo históricamente enigmático, sino que hay muchos mitos rodeándole. Y uno de los mitos más grandes respecto a él tiene relación quizás con este mazo de tarot, ¿ya? No se sabe mucho de la historia de este mazo porque se asume inmediatamente que fue creado por él. Pero para que sepan, este mazo tiene una historia bastante particular, ¿ya? Y para eso hay que remontarse un poco a la historia de la escuela inglesa de tarot. Los mazos de tarot siempre fueron generados con diseños bastante estandarizados, sin entrar a un mundo esotérico explícito, hasta que a finales del siglo XIX se crea la Orden Hermética de la Aurora Dorada en Inglaterra. Lo crean Woodman, Westcott y también quizás el más famoso, MacGregor Mathers, que llegó a ser el primer gran maestre de la orden. Y fue este MacGregor Mathers, que de hecho él fue invitado porque él escribió un libro de tarot. Él creó un sistema que relacionaba las 78 cartas del tarot con diversas disciplinas esotéricas, ¿ya? Estamos hablando de astrología, estamos hablando de numerología, cábala, hermetismo, mucha simbología de las órdenes a las que él pertenecía, que eran la Rosacruz y cierto, de la masonería. Y ese documento que él escribió, él nunca diseñó un tarot, pero él escribió un documento con el que enseñaba a los miembros de la orden a crear sus propios tarot. Fue la raíz de lo que después fue el nacimiento de otro gran mazo, que es este de acá, el famoso Rider White, que fue ilustrado por Pamela Colman Smith. Y en cooperación, ¿cierto? Un trabajo en conjunto con Arthur Edward White, ¿ya? Mazos de la escuela inglesa. Ahora, el documento en el que se basaron los mazos originalmente es el mismo, pero este mazo tiene algunas cosas más, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, no fue Aleister Crowley quien hizo este mazo, ¿ya? Sino que fue la ilustradora Lady Frida Harris. Crowley, cuando ya estaba más o menos en sus últimos años, decidió crear un tarot, comenzó un proyecto en 1936 para crear un mazo de tarot y junto a algunos amigos empezaron a buscar ilustradores hasta que el año 37 dieron con Lady Frida Harris para poder ilustrar, cierto, un mazo. Ahora, lo curioso es que Aleister Crowley solo quería pagar cierto 6 meses de trabajo a Lady Frida Harris y hacer un mazo bastante genérico para ganar un poco de dinero, cierto, con su nombre, la marca, etcétera.
Pero Lady Frida Harris se tomó muy en serio la producción de este mazo, empezó a estudiar esoterismo de manera mucho más seria, se inició en la Astrum Argentum, que era una orden esotérica que había creado Aleister Crowley, y también comenzó a seguir varias disciplinas esotéricas de Oriente y de Occidente. Así que como se tomó muy en serio eso, tardó 5 años en terminar este mazo, ¿ya? Este mazo se inició en 1937, pero se terminó el 42, 1942. ¿Qué es lo que pasa? Para esa época, Aleister Crowley ya estaba en decadencia y él muere en 1947 antes de que se publique el mazo. Ya el mazo estaba terminado, pero no se publicó. Él murió el 47 y dejó un libro, cierto, que se publicó después, que es el famoso libro de Thoth, en el que habla del tarot y se refiere a este mazo porque él ya tenía pensado publicar el libro con el mazo. ¿Qué pasa? Muere Crowley el 47, Lady Frida Harris no distribuye, ¿cierto?, ni publica este mazo, y el libro que escribió Crowley también queda un poco en el olvido. Ella muere en 1962, ya a comienzos de la década de los 60. Y curiosamente, durante esa época, en 1960 más o menos, la figura de Aleister Crowley comienza a revivir en la contracultura norteamericana gracias a una serie de libros que escribió Robert Anton Wilson. Ya él fue quien realmente le dio mayor fama a Crowley durante los 60. Y en 1969 la Ordo Templi Orientis, o la OTO que se llama, una orden a la que perteneció Aleister Crowley, de la que fue expulsado también, publica en conjunto este mazo llamado Mazo de Thoth, dibujado, ilustrado 100% por Lady Frida Harris, junto con el libro de Aleister Crowley. Ya, o sea que tanto el mazo como el libro fueron publicados de forma póstuma, ¿ya? Después de la muerte de Crowley y también después de la muerte de la ilustradora. Y la verdad es que este es uno de los mazos más sensacionales que hay, porque ciertamente toma toda la influencia que planteaba Mathers, salvo algunas modificaciones, pero también agrega mucho misticismo oriental que estudió Crowley en su momento, porque Aleister Crowley fue una de las figuras ocultistas que trató de unificar las ramas de ocultismo occidentales y orientales. Si bien se puede cuestionar qué tan profundo fue su logro, él fue una de las figuras que más movió esta unión, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo primero que nos llama la atención es la genialidad de este arte, que es un arte muy expresivo, ¿ya? Recordemos que cuando uno se aproxima al tarot, lo primero que observa es el arte, y el arte de los ilustradores despierta una sensación en nosotros, ¿ya? Este es un arte muy psicodélico, de experiencias muy trascendentales, propio de las experiencias esotéricas que se tienen en la magia ceremonial, ¿ya? Y recordemos que los mazos de la escuela inglesa nacen en el contexto de la magia ceremonial, ¿ya? No nacen para otro propósito. Las figuras tienen las mismas asociaciones astrológicas que vamos a encontrar en el mazo Rider-Waite, pero tienen algún simbolismo que va un poco más allá. Por ejemplo, en este mazo hay mucho más simbología egipcia, ¿ya? Que se puede ver aquí, por ejemplo, en este cocodrilo. Y también hay simbología propia de Oriente, que se puede observar en este tigre, ¿ya? La verdad es que si nos pusiéramos a explicar todo el simbolismo que hay en esta carta primera, que es el loco, que toma el número 0, igual que en el mazo Rider-Waite, ¿cierto? Eso propio de las indicaciones de MacGregor Mathers. Podríamos estar toda una tarde hablando porque es bastante profunda, ¿ya? Y asimismo con el resto de las cartas. Tenemos el orden común que vamos a encontrar, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el cambio en esta carta? Además de algunos nombres que reciben los arcanos mayores, por ejemplo, la justicia se llama el ajuste. Está justamente entre la justicia y la fuerza. Ahora, quienes saben o han estudiado el tarot van a saber que cuando se creó el orden de los arcanos mayores, esto ocurrió en el siglo XVIII recién, o sea, antes del siglo XVIII no había un orden estandarizado del tarot. Las cartas, ¿cierto? El arcano de la justicia queda en el número 8 y la fuerza en el 11. En el libro, o más bien en el texto publicado por MacGregor Mathers,
más bien entregado por MacGregor Mathers, pero no lo publicó él, era secreto para la orden. Y ahí hubo algunos problemas judiciales entre el propio Aleister Crowley y MacGregor Mathers respecto a eso. Él planteaba la fuerza en el número 8 y la justicia en el 11, ¿ya? Y eso se ve en el mazo Rider White. Y lo que vemos aquí en este mazo de Todd es un regreso, ¿cierto?, al orden que se mantenía en los mazos tradicionales como el de Marsella, ¿ya? Eso es una de las cosas que podemos observar dentro de lo que es el orden de los arcanos, ¿ya? Mucha influencia alquímica. Ahora, a mí me parece que artísticamente este mazo sigue más cerca a las instrucciones de MacGregor Mathers, pero después en un video posterior vamos a compararlo con otro gran mazo, que es el mazo hermético de Geoffrey Dawson. Pero por ahora quiero mostrarles, por ejemplo, algunos detalles que nos muestran cómo se intercalan aquí la sabiduría de Oriente y Occidente. Por ejemplo, aquí los bastos no están en orden porque nosotros ya hemos barajado el mazo. Quiero buscar en específico esta carta, el 2 de bastos. Miren, en el 2 de varas, aquí lo que vemos son Bagras, ¿ya? Esta herramienta se le llama Dorje o Bagra y representa un trueno. También representa la energía masculina y es una herramienta usada en ceremonias rituales de tantra, budista y también en ceremonias del chamanismo Bon del Tíbet, ¿ya? Y este tipo de simbología no lo vamos a encontrar en otros mazos de tarot porque no son mazos que están imbuidos de las tradiciones esotéricas de Oriente, ¿ya? Pero aún así, aunque tengamos esto, también tenemos aún las relaciones astrológicas que se dan en los mazos ingleses, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que vemos, ¿cierto? Marte en Aries, esos son los decanatos de las cartas, las asociaciones astrológicas de los arcanos menores con los signos del zodiaco en los tiempos del año. Y eso también existe en el mazo Rider White, pero está de forma tácita. Aquí están de forma explícita, ¿ya? La verdad es que es un mazo visionario, ¿ya? El arte es magnífico, pero la simbología es compleja y yo diría que no es un mazo para principiantes. Ya no es un mazo que vas a llegar a leer de forma precisa de buenas a primeras. ¿Ya? Y no por un tema de que la intuición no juega un papel importante en este mazo, porque obviamente si observamos estas cartas despierta sensaciones bien profundas, sino porque la simbología es mucho más amplia de lo que se observa a simple vista, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la revisión de el mazo, el tarot de Thoth de Lady Frida Harris, que actualmente se asocia a Aleister Crowley, ¿ya? Ahora, otro tema que me gustaría observar acá, miren, aquí nuevamente notamos la influencia de Oriente en ese símbolo del Yin Yang, pero lo que quería mostrar algunas similitudes que tiene con los palos que observamos en el mazo de Pamela Colman Smith, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos en el 10 de pentáculos? Tenemos nada más y nada menos que el árbol de la vida. Ya tenemos nada más y nada menos que el orden de los Sefirot de la Cábala, ¿ya? Aunque obviamente estas no son las asociaciones planetarias de los Sefirot, pero es la misma figura que vamos a ver en el 10 de pentáculos que hizo Pamela Colman Smith. Bueno, con esta breve revisión yo me despido. Les ha hablado Yerko Tapia de Holística Escuela Paraguay, para mostrarles brevemente un poco sobre este famoso mazo de tarot llamado el tarot de Thoth, que no es el primer mazo que se llama así, pero vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hacer comparaciones de los mazos de la escuela inglesa, entre otras cosas, así que los espero para los siguientes videos. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse a nuestro canal. Estamos subiendo material de tarot, haciendo dinámicas y también taróscopo mensual. Para todos los interesados en el mundo esotérico, va a haber, además de tarot, videos sobre magia ceremonial, magia de grimorio y ocultismo en general. Así que yo me despido y agradezco su atención. Que estén muy bien.